Antonio Arcaño Betancur nació en Atarés, en La Habana, capital cubana, el 29 de diciembre de 1911. Considerado uno de los flautistas más influyentes de Cuba, crea la agrupación Arcaño y sus Maravillas, una de las charangas más exitosas de la época. Arcaño jugó con las Maravillas un papel importante en el desarrollo de la música afrocubana. Arcaño, que había experimentado el estilo del danzón tradicional durante los años 20 del pasado siglo, comenzó a tomar medidas para la modernización de su sonido. Así es, y luego de la formación de la orquesta Arcaño y sus Maravillas en 1937, la dulce armonía de la flauta dominó el sonido del grupo hasta 1947, año en el cual los labios de Arcaño colapsaron y se vio obligado a renunciar al instrumento, por lo cual no pudo grabar con la agrupación después del año 1949. Pero para conocer más acerca de este músico, es justo dar la bienvenida a esta hora a José Loyola, compositor, profesor, flautista y presidente del Festival Internacional Boleros de Oro desde 1987 y del Festival Internacional Danzón Habana. Loyola nos acompaña esta vez de manera virtual. Muy buenos días para usted, maestro. Cuéntenos, ¿qué valor tiene la música de Arcaño en una tierra como Cuba, donde han existido tan buenos músicos del género popular bailable? Tiene un valor incalculable y me alegro muchísimo de esta entrevista porque Antonio Arcaño para mí es uno de los ídolos que yo he seguido en la música cubana como paradigma, como profesor, como escuela, como transformador de la música. Entonces me alegro muchísimo de estar aquí, poder compartir ideas en este sentido. Arcaño tiene un valor, primero tiene un valor como intérprete de la flauta, el músico que cambió el destino de la flauta, el estilo interpretativo muy diverso, moderno, modernizó también la forma de improvisar, el músico que logró aglutinar a muchos músicos valiosos en su formación, Arcaño y sus Maravillas, el maestro, el pedagogo de la flauta, porque tuvo alumnos brillantes, flautistas, o por lo menos que influenció en la forma de tocar. Ahí me es muy cercano porque mi padre, Efraín Loyola, que fue fundador de la Orquesta Aragón, estuvo bajo el influjo de la forma de ejecutar el instrumento a partir de Antonio Arcaño. Maestro, ¿cuánto hay de innovación en la melodía compuesta por Arcaño y sus músicos en una charanga de tanta popularidad en su época como lo fue Arcaño y sus Maravillas? Bueno, yo creo que es muy importante eso, puesto hablaba yo de la modernización. Primero hay una formación que se llama charanga, una estructura instrumental que se llama así, y empezó a decírsele también orquesta, porque estaba la orquesta típica que era la primigenia, ¿no?, de orquesta de instrumentos de viento, incluía cuerdas, muy poquitas cuerdas, y el tímpano y el güiro. Pero ya la charanga hace un cambio a Antonio María Romeo, que fue el creador del formato. Ahora viene Arcaño en el año 37 y fundó su orquesta, pero Arcaño incluyó más instrumentos de cuerda al formato habitual de la charanga, lo amplió y después con el tiempo adquiere otro nombre que después podemos hablar un poquitico más adelante sobre esto. Pero desde un inicio se caracterizó por la innovación, por cambiar el sonido de la charanga clásica. Tenemos la orquesta típica, tenemos la charanga clásica, que es la que crea Antonio María Romeo, y tenemos la charanga o orquesta de nuevo ritmo, que es la que forma Arcaño, la que funda Arcaño, con músicos muy innovadores también. Él tuvo el talento de reunir, de escoger, de seleccionar músicos que fueron trascendentales, innovadores en la música, tanto como instrumentistas como compositores.
o sea, tuvo compositores, entre esos podemos mencionar a los hermanos López, Israel López, conocido con el sobrenombre de Cachao, Orestes López, también Enrique Jorrín, son nombres muy conocidos, Félix Reina, Antonio Sánchez con el sobrenombre de Musiquita, Pedrito Hernández, un violinista, todos esos son compositores y grandes instrumentistas. Entonces logró aglutinar a esta gente en su orquesta y lograr tener un intercambio, unas ideas afines para llevar adelante el nuevo sonido de la charanga moderna, ¿no? Maestro, sería bueno preguntarle qué diferenció a Arcaño y a su música del resto de sus colegas de la época y de las agrupaciones existentes al unísono de su charanga. Bueno, la diferencia está en el estrellato de los músicos que formaron la orquesta. Él pudo, por su relación y el atractivo de su personalidad, atraer a esos músicos que estaban dispersos en diferentes charangas, porque estamos hablando de una época donde había muchas orquestas, y orquestas estelares, estaba la misma de Antonio María Romeo, la charanga, la de Valdespí, estaba la Orquesta Ideal, la Orquesta Gris, varias orquestas de ese tipo, y él captó músicos de diferentes agrupaciones para constituir una charanga que fuera diferente, que sonara completamente diferente, no solamente como sonido, sino también por el repertorio que abordaron estos músicos que se caracterizaban por buscar lo nuevo, por cambiar el universo sonoro de la música cubana, y entonces eso era afín a lo que Arcaño quería hacer precisamente. Entonces logró en cada instrumento poner a uno de estos grandes intérpretes, compositores, y juntos, aunque él no se caracterizó por la composición, eran los otros, pero él animaba, estimulaba a que esos músicos buscaran ese nuevo sonido, esas nuevas formas, también la forma del danzón. ¿Y cuánto debe estudiarse la obra de Arcaño por quienes deciden dedicarse a la música popular bailable, profesor, en un país donde existen tan buenos músicos? Bueno, es imprescindible el estudio profundo de la obra de Antonio Arcaño como como líder de agrupación. No es fácil ser líder de una agrupación, si lo sabré yo. Los problemas que uno encuentra, entrada y salida de personal, después cómo mantener eso. Y entonces él tenía un liderazgo muy claro, muy absorbente, y logró aglutinar a esas grandes personalidades. Estamos hablando de Enrique Jorrín, de Reina, como mencionamos anteriormente, los hermanos López, la hermana de los López, Coralia López, que no formaba parte de la charanga, pero componía para la orquesta. A otros músicos que en el trayecto se sumaron a la orquesta, talentosos como el Niño Rivera, Andrés Echevarría, que era un tercero, pero era un compositor que innovó en la charanga, llevó el son, las armonías, porque cuando se habla de la orquesta de nuevo ritmo, se está pensando en la innovación, la génesis del mambo, que tiene lugar precisamente en la charanga de Arcaño, con un danzón que creó Orestes López, que se llama el danzón mambo, y entonces ese mambo tiene una rítmica que parte del son, un sincopado en el lenguaje de los músicos, y es lo que caracteriza a la nueva rítmica de la orquesta Arcaño. Pero ese no es solamente el aporte que hizo Arcaño, hizo un aporte mucho más profundo en el caso de la armonía, porque fue dúctil a las interinfluencias, le llamo yo, interinfluencias de otros países, sobre todo de Estados Unidos, del jazz,
de las innovaciones que tuvieron lugar en el jazz, que penetraron también en la música cubana, y que eso se veía, por ejemplo, en otra formación que era el jazz band, la banda de jazz, pero en la charanga ya eso era otro sonido. Y estos compositores lograron atemperar las armonías modernas del jazz e incluirla en una forma como era el danzón. De ahí entonces que el danzón, a partir de Caño, es otro. Hay que hablar antes de Alcaño y después de Alcaño cuando se menciona el danzón. Está el danzón clásico y el danzón moderno, por esta cuestión que estoy planteando, de no solamente de la rítmica, sino del punto de vista armónico sonoro, que transformó totalmente en la música cubana. Eso influyó, esa armonización influyó también en otros formatos de la música cubana. Por ejemplo, en el conjunto, en Arsenio Rodríguez, que fue el antecedente del conjunto de Chapotín. Influyó también en las orquestas de jazz, esa forma de armonizar que tuvieron los músicos de Alcaño. También un pianista excepcional que pudo incluir en su orquesta, Jesús López, un virtuoso del piano que aportó muchísimo. La percusión cambió el estilo de tocar la percusión, porque tenía estrellas como Ulpiano, el timbalero, que ahora se me olvida el apellido, la memoria no puede ser tan abarcadora. Entonces, pero incluyó también a Eliseo Martínez, que era conocido como el Colorado, que tocaba la tumba. O sea, Alcaño fue el primer músico que incluyó las tumbadoras en una formación cubana, porque anteriormente era el bongó, el rey que prevalecía en los sextetos y en los conjuntos. Pero la tumbadora fue Alcaño el primero, de ahí pasó a otras agrupaciones, la asumió también Arsenio, y eso cambió la rítmica y cambió la sonoridad de nuestra música hasta nuestros días. Profesor Loyola, con su permiso hacemos una pausa en este momento de diálogo con usted, pues debemos conocer otras informaciones que ahora son noticias. Más adelante volveremos sobre este tema, así que no se desconecte, que muy pronto retomaremos la conversación.